y a Colombia. A Colombia porque hay temor de que aumente la violencia. Más de 40 organizaciones sociales de los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare expresaron su preocupación por la suspensión del cese el fuego entre el gobierno y el Estado Mayor Central, principal disidencia de la FARC. La decisión de Bogotá de suspender el alto el fuego bilateral llegó tras conocerse el asesinato este pasado fin de semana de 4 niños indígenas que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por otro frente disidente perteneciente al mismo grupo. El gobierno calificó la matanza como un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. Las organizaciones sociales, no obstante, creen que el fin de la tregua solo traerá más violencia al territorio. Hablamos ahora con Oscar Daza Gutiérrez, el líder indígena del grupo o del pueblo Coreguaje y coordinador de derechos humanos de la OPIAC. Gracias por atender nuestra invitación. El reclutamiento forzado de varios niños indígenas en el departamento del Cauca es una cosa o es algo que ha venido sucediendo y que la gente lo ha estado denunciando. Que esto empeore tras la suspensión del cese el fuego entre el gobierno y la disidencia de la FARC, que haya una escalada de violencia. Muchas gracias por dirigirse hacia nosotros, hacia la OPIAD, hacia la Organización Amazónica de Colombia. Sí, de nuestra parte, nosotros una vez tuvimos conocimiento de los pronunciamientos por parte del gobierno colombiano y parte de la disidencia de la FARC, donde se ve claramente por parte de la disidencia de la FARC un pronunciamiento fuerte de iniciar las acciones bélicas en esos territorios lejanos. ¿Sí? De nuestra parte, esto nos genera bastante preocupación porque creemos que se va a incrementar las diferentes acciones bélicas en estos territorios como se ha presentado, y a pesar de que desde el año pasado, desde agosto, como lo ha dicho el mismo gobierno colombiano, se haya hecho un cese al fuego bilateral, esto conllevó a que en los mismos territorios no parara, ¿sí? Los diferentes avances en cuestiones bélicas, y que incluso ahorita que se haya suspendido ese fuego, pues la situación puede incrementar en cuestiones de reclutamiento, desplazamiento, confinamiento, y por supuesto pues el señalamiento a los dirigentes indígenas y dirigentes de organizaciones sociales, como se ha visto. Claro, señor Daza, ¿en qué situación viven hoy las comunidades indígenas colombianas? Nosotros siempre hemos manifestado que históricamente hemos estado en esa situación de alta vulnerabilidad, ¿sí? Y más cuando nosotros, los pueblos indígenas, somos quienes habitamos en aquellas regiones más lejanas del país, y en esas regiones más lejanas del país es donde está la presencia de los grupos armados al margen de la ley, y estos, por supuesto, incluyen dentro de su fila, dentro de sus grupos, a nuestros jóvenes indígenas, y los diferentes actos, incluso las diferentes represalias que se dan en el marco de los grupos armados legales, pues se dan en esos territorios de los pueblos indígenas, en donde pues están en medio de la guerra. Nosotros podemos decir que hemos vivido y estamos viviendo en medio de la guerra, poniendo víctimas, derramando sangre, ¿sí? Perdiendo nuestra autonomía en muchas ocasiones, y esa es una realidad histórica que ha tenido Colombia en las diferentes regiones del país. Claro, una terrible realidad la que usted me cuenta. ¿Confían ustedes en la paz total del presidente Petro o parece más un eslogan que una meta alcanzable? Nosotros vemos con mucha preocupación todo lo que está pasando, ¿sí? Creo que no vemos una seriedad tanto de parte del gobierno colombiano, pero tampoco de parte de las disidencias de la FARC o de los diferentes grupos armados al margen de la ley que se han acogido o han manifestado la intención de pues apostarle a esta paz total. Nosotros vemos un poco distante, y más cuando quienes somos de esas zonas lejanas no hemos tenido la participación, o digamos que de alguna manera participar de esos acercamientos que están llevando a cabo en los territorios. Esto, por lo menos del asesinato de 4 menores de edad, es evidente, es una realidad en donde vemos que a pesar de que hay unos acuerdos entre el gobierno colombiano y la disidencia de la FARC, no se están cumpliendo en territorio, y en parte también el hacerle seguimiento a esos diferentes hechos violentos debe obedecer a unas directrices tanto de la sociedad civil, pero también de los grupos quienes se someten a esa paz total, pero también del gobierno colombiano, y es algo que el gobierno ha incumplido a pesar de comprometerse con el movimiento indígena de Colombia, de que hagan parte los pueblos indígenas de esa agenda de la paz total.
Señor Oscar Daza Gutiérrez, muchísimas gracias por estas declaraciones. A ustedes, muchas gracias.